Llega un programa que une información, actualidad, opinión, música y un poco de catarsis. Brujos y Científicos, con la conducción de Valentín Belsa y la producción de Agustín Vangelista y Julita González. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Hay otra radio en su cabeza. Vení que arranca Brujos y Científicos. Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Brujos y Científicos. Mi nombre es Valentín Belsa y estaremos juntos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor, el 88.7 del dial. Tenemos un programa cargadísimo el de hoy con mucha información, con entrevistas como siempre y también con el análisis, amigos, de lo que está pasando, que no es poco, de todo lo que está pasando en todo orden. Cada día más difícil para nosotros que nos dedicamos al periodismo agarrar la información. Imagínense que sea como un objeto, como una caja que anda volando en el aire la información. Bueno, agarrarla es bastante complicado, pero bueno, haremos nuestro intento, queridos amigos, con este gran grupo que tenemos para ser brujos y científicos. En la operación técnica, nuestro querido Nico Sobrón, a su lado la dupla de producción, Agustín Vangelista y Julita González, y detrás de ellos, mi querido Martín Morales, a cargo ahora de la operación del streaming, pero en un ratito tendrá, por supuesto, su columna de Hecho de Cine. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar, por supuesto, de política, de actualidad, vamos a estar hablando también con una propuesta cultural para ustedes, amigos, para esta semana, para este viernes, pero además vamos a hablar de una efemérides. Es un recurso bastante antiguo de nuestra profesión, la de usar efemérides, pero a veces sirve, más allá de nombrar qué pasó un día como hoy, sirve a veces como disparador, como puntapié para recordar ciertas figuras. En este caso, en el día en que cumpliría años Jorge Bergoglio, el Papa Francisco para todos. Bueno, vamos a estar analizándolo, amigos, en un ratito nada más, en esta edición de Brujos y Científicos, que se completa con ustedes, que están del otro lado y se comunican al 2235-828700. Si les parece, amigos, ordenamos el aire y arrancamos de frente con este programa de Brujos y Científicos. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Muy bien, amigos, en Brujos y Científicos decíamos que vamos a hablar sobre este aniversario del nacimiento de Bergoglio, que para nosotros y para todos será eternamente el Papa Francisco, este gran hombre de nuestro país que ha marcado un hito sin ningún tipo de dudas en el ámbito político, social, religioso. Una gran figura que elegimos esta fecha, el día que cumpliría años, para recordarlo, y para hacerlo tenemos en línea a un amigo de la casa. El periodismo nos indica que tenemos que presentarlo como un ex vicegobernador, hombre que estuvo al frente del AFSCA, una figura central en los medios de comunicación para nosotros, para la pelea de los medios de comunicación y aquella tan recordada pelea, el debate sobre la ley de medios. Para nosotros igual es un amigo de la casa y un compañero. Gabriel Mariotto está en línea con nosotros. Gabriel, querido, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Gabriel, ¿nos escuchás? A ver si nos escucha. Gabriel Mariotto está en línea. Gabriel, querido, ¿nos escuchás? ¿Cómo andas, Valentín? Buenas tardes, ¿cómo vas? Ahí estamos, nos enganchábamos. Un placer enorme, Gabriel, escucharte aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, bien, en la lucha. Usamos este disparador, Gabriel, de la figura del Papa Francisco. ¿Qué se te viene a la mente cuando pensamos en este día en el que cumpliría años el eterno y querido Papa Francisco? Bueno, Francisco es una referencia maravillosa para el mundo, para América Latina, para el pueblo argentino. Es una referencia que con un papado tan revolucionario, tan lindo, tan preciso. Yo escuché hablar de la teoría del descarte, por ejemplo, al principio de su papá, en uno de sus textos, la teoría del descarte. Cosa que hoy lo está padeciendo el mundo, lo está padeciendo América Latina, lo está padeciendo la Argentina.
la deshumanización, el no importar nada del otro. Francisco, sobre esos ejes, donde los anticipó, los describió y operó al respecto para encontrar una salida, realmente nos ilustró mucho. Yo creo que hoy, viendo cómo está desarrollándose la vida social, cultural, política en la Argentina, en una suerte de sálvese quien pueda, y profundizando las desigualdades, poniendo a la justicia social en el origen de todos los males, cuando Francisco, por supuesto, era todo lo contrario. Yo creo que hemos perdido el tiempo, porque había que seguir con mucha más rigurosidad y precisión el camino, los ejes que Francisco marcó durante su papado. Bueno, ahora habrá que recuperar esas ideas, fuerza, que estaban describiendo este mundo de hoy, ¿no? Recuerdo en aquel año 2013 cuando se supo que Bergoglio iba a ser Francisco y iba definido como el Papa. Vos tuviste mucha aparición pública, Gabriel, incluso dijiste que era el primer Papa peronista, y recuerdo, a fuerza de ser sincero, que en aquel momento algunos te miraron de reojos, les parecías exagerado. El tiempo te dio la razón. ¿Cómo fue ese momento, Gabriel, para vos, ese 2013, cuando te enterabas la noticia? Pero yo lo conocí antes a Francisco, lo conocí como Bergoglio, lo conocí durante el tratamiento de la ley de medios, y generamos una relación muy linda, muy estrecha, donde yo concurría a escucharlo, y sabía lo que pensaba, sabía de su perfil, y tenía esa condición de líder. Él estuvo cerca de ser papa cuando fue Ratzinger. Claro. Y en ese tránsito yo lo conocí, y las veces que yo lo escuchaba conversar, decía, me tengo que grabar a cincel esto que estoy escuchando de este hombre. Este hombre va a ser papa. Yo recuerdo ahora, yo estaba contra una ventana y él frente a la ventana. Y entraba el sol por la ventana y lo iluminaba a él. Yo estaba así a trasluz, ¿no? Claro. Y mientras lo escuchaba hablar con esa sabiduría, profundidad, decía, este hombre va a ser papa, porque era muy, muy edificante lo que decía, con esa serenidad y con esa profundidad. Entonces, y yo hablaba mucho, qué sé yo, de cosas triviales, hablábamos mucho, bueno, triviales hasta ahí nomás, ¿no? Sí. Tango, fútbol, claro, política, peronismo. Hablábamos mucho de esos temas. Hablábamos, es una petulancia mía, yo escuchaba mucho de eso, ¿no? Y sabía lo que pensaba. Por eso, cuando es elegido papa, yo digo, es un papa latinoamericano, va a mirar el mundo con ojos latinoamericanos. Cuando había en nuestra fuerza política, había algunos prejuicios muy exaltados, ¿no? Entonces yo como no pido permiso para hablar, dije lo que yo pensaba, porque tenía esa posibilidad de haberlo conocido antes, haberlo tratado y haberlo hablado en términos por fuera de las coyunturas, ¿no? Claro. De los temas de coyuntura, pero sabía lo que el tipo pensaba. Entonces dije, mirar el mundo con ojos latinoamericanos es una maravilla, ya eso es revolucionario en sí mismo. Se formó, digo, es un papa peronista, dije yo. Pero digo, no por lo que vote, yo no sé lo que vota Francisco, culturalmente peronista. Claro. Está atravesado por esa mirada de justa, libre y soberana, de la opción por los pobres, de la justicia social. Entonces, no quise ser grosero con descalificarlo o calificarlo como un peronista más, un clásico. No, es un papa con un corte peronista, precisamente por el corte social, cultural, donde al hombre le tocó vivir, desarrollarse, crecer en esa cultura. Otro día no me acuerdo quién decía que en la Argentina son peronistas hasta los antiperonistas, pero por ese corte cultural que marcó tan a fuego, ¿no? Claro. Yo creo que los pueblos que encuentran la expresión cultural
encuentran la salida política. Y el peronismo fue eso, fue una expresión cultural de que después se manifiesta en una sumatoria de ideas que tienen un continente que las contiene o donde estas ideas se desarrollan. Entonces, Francisco se formó en ese mundo, con sumarle la espiritualidad y sumarle la entrega. Entonces, no es que yo acerté, es que yo no me dejé llevar por la corriente ni por los latigazos que podía recibir porque decía lo que pensaba, sino porque hablé con la certeza de quien conoce a la persona. Claro. Y la verdad que me quedé corto, porque Francisco es mucho más que eso que te estoy diciendo, ¿no? La guerra mundial a pedacitos, tender puentes, el tema del laudato, el medio ambiente, la justicia social, la teoría del descarte, el mundo multipolar. Un papa políticamente muy, muy pateador de tablero, ¿no? Hagan lío, por favor. Lo que fue en Aparecida, en Brasil, claro. Sus viajes. La verdad que Francisco, hoy el peronismo que está a los tumbos, que anda a los tumbos, que no encuentra rumbo, que tiene internas de ombligo y no de proyecto, tiene que ir a buscar el legado de Francisco para ver si puede subirse a la lona. No voy a cometer, Gabriel, la torpeza de preguntarte si vas a seguir siempre interesado en política. Somos hombres de política y eso descartado que sí, pero ¿cómo te estás llevando vos con la política en estos tiempos, enganchado con esto que venís diciendo de las internas de ombligo? ¿Cómo estás transitando este momento de la política y del peronismo? No, como la mayoría de la militancia de base, con una gran incertidumbre, con un profundo malestar, un descontento. La confusión creo que es total, ¿no? La confusión es total, porque hace rato que el peronismo no está planteando un rumbo, digamos. Entonces, no es que no existe ese rumbo, es que los dirigentes, los sectores que hoy ostentan la lapicera, el poder o lo que fuese, no se ocupan de discutir hacia dónde va la Argentina. Es como que se escucha decir analistas, el peronismo es un partido de poder. Bien, ¿para qué? No sé. Y ese no sé el que te llena el culo de preguntas, porque ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Qué vamos a hacer con los puertos y el comercio exterior? Cuando ganemos la elección y tengamos el poder, ¿qué vamos a hacer con la energía? Con los alimentos, ¿cuál es la posición geopolítica que vamos a tomar? Los BRICS, ¿qué hacemos? ¿Tendremos la posibilidad de ingresar a los BRICS y andar en una política pendular? ¿Qué vamos a hacer con los servicios públicos cuando ganemos la elección y tengamos el poder? Digo ganar la elección y tener el poder cuando también escucho decir que el poder está en otro lado cuando ganas una elección. Bueno, si ganas una elección y el poder está en otro lado, estamos en serios problemas. Si ganás una elección y tenés la legitimidad del voto popular, llevas adelante la transformación, pero para eso tenés que decir qué querés hacer. Yo creo que Milei nos está dando una lección, porque el chabón dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo, llevándonos a una tragedia social, política, económica que es atroz. Los que ya somos veteranos conocemos bien lo que significan estas políticas, que ya las vivimos con Martínez Dios, con Cavallo. Llamale la agenda de la reforma laboral, que la vivimos con la intervención de la dictadura de los sindicatos, con la reforma laboral de Alfonsín, con la llamada ley Mucci, con la reforma de hecho que hace Menem en los 90, más la Banelco de la Rúa Cavallo, y ahora más el atropello que hizo Macri durante su gobierno del 15 al 19, más ahora Milei con la reforma laboral, ¿no? Llevar a una Argentina pre-asamblea del año 13 y por supuesto pre-17 de octubre del 45. Entonces, a mí me parece que el peronismo tiene que resolver el para qué y los ejes centrales. Y a mí me gustan las internas cuando tienen que ver con eso. Ahora algunos, el día que nos pongamos de acuerdo sobre el rumbo de la Argentina, después tensaremos a ver la velocidad con la que vamos al objetivo, pero por lo menos definamos el objetivo.
entre la amplitud que tiene nuestro movimiento. Entonces, creo que tiene que haber reglas de juego para definir las internas, donde el que gana, y pongo un ejemplo, gana un sector con 50 puntos y el otro sale segundo con 30 y otro sale tercero con 20. Bueno, el que gana tiene los 50 puntos garantizados y abraza al que sacó 30 y los incorpora, y abraza al que sacó 20 y los incorpora, y el que sacó 30 y el que sacó 20 tienen 30 puntos y 20 puntos para sostener los ejes del programa y la velocidad que le quiere imprimir ese programa, y todos juntos vamos a enfrentar al macrimileísmo, al milei-macrismo, garantizando los matices de la amplitud de nuestro frente, que nos haga un frente político con vocación de triunfo, y no que el que gana se lleva todo, el que pierde se va a su casa, claro, y después vamos a pelear contra el adversario barra enemigo y perdemos por 1,5 puntos. Entonces, regla de juego y programa me parece que es central para volver a enamorar. Reenamorar es más difícil que enamorar. Porque enamorar es difícil, uno se enamora, a veces tiene la suerte que se enamoren de alguno de nosotros, pero el reenamoramiento es más jodido porque ya se conocen las mezquindades, las disfunciones, y el peronismo tiene que reenamorar a un pueblo que empieza a dudar de su capacidad de transformación, precisamente porque hay una pelea de poder y no una pelea de objetivos para cambiar la Argentina de raíz. Gabriel, permitime la última y la tentación de pasearte a agenda abierta, pero volviendo a la figura de Francisco, en uno de tus encuentros con él, en varios, ha sido con un pequeñín Mariotto, que ya después se ha vuelto un tipo grande, Matías. Contame cómo lo sentís como papá y como hincha de Banfield, viendo a Matías Mariotto como presidente de tu club y con esta tarea que está llevando adelante. Bueno, fuimos nosotros a verlo una vuelta y Mati le llevó, era chiquito, tenía 16 años, 15, 16 años, y le llevó la camiseta de Banfield y se saca una foto con Francisco, y él sosteniendo la camiseta de Banfield. Creo que fue la primera camiseta que recibió, después recibió muchas más. Sí. Y ahí nosotros reflexionábamos diciendo, padre, si salimos campeones este año, salimos campeones ese año en el 13, claro, con el gran equipo de Matías Almeida, salimos campeones. Le digo, cuando salgamos campeones, le decíamos con Mati, y con el tiempo usted tiene que ser santo, vamos a ofrecer que este es el milagro. O sea que como que teníamos una chanza, ¿no? Claro. Una complicidad que el hombre nos lo permitía en la confianza y en la amistad. Digo, este es el milagro que vamos a presentar. Y después Mati, fue electo presidente de Banfield en octubre del año pasado, octubre del 24. Claro, octubre del 24. Y le escribió a Francisco Mati, ajá, y lo recibió en enero. Lo recibió en enero del 25. Y le llevó ya como presidente de Banfield, le llevó la camiseta del taladro y lo pudo abrazar, pudo conversar con él. Ya pobrecito estaba golpeado por los temas que lo habían llevado a la internación en 2 o 3 oportunidades durante el año 24, pero tuvo esa capacidad. Y el año 23, perdón, porque creo que lo vio el 3 de enero del 25, lo vio Mati, claro, a Francisco. Y siempre muy cordial, muy caballero. Bueno, Mati bien, presidir un club como Banfield, con las deudas que heredamos, con los problemas económicos, sin los derechos de la televisión, con un plantel austero, porque no se puede ir al mercado de pases con recursos. Lógico, entonces hay que auscultar jugadores que sean buenos para mantener la categoría, para poder pelear, a ver si podemos entrar a las copas, a los octogonales y demás, pero con sueldos absolutamente racionales y jugadores que están fuera del radar. Claro. Entonces, con un técnico como Pedro Troglio, que está ayudando mucho con su capacidad, su simpleza, su experiencia, su espalda, y un equipo austero que terminó por entreverarse ahí, cerquita de entreverarse en el octogonal. Salvamos del descenso
con esa realidad económica. La verdad que es una tarea de 24x24, por suerte. Mati es joven, está con otros jóvenes también y están, como diría Herminio, 24 horas del día y de la noche ocupándose del club. Aprovechamos entonces para felicitarte también como papá, ¿por qué no, Gabriel? Y agradecerte este ratito. Queríamos aprovecharte para charlar sobre Francisco y también agenda abierta como siempre, Gabriel. Un placer inmenso para nosotros charlar contigo, ¿eh? Por favor, Valentín, un abrazo a todos los amigos y compañeros, compañeras, y siempre adelante, siempre tirando botellas al mar con mensaje de naufragio. Un fuerte abrazo. La usamos la frase aquí en la radio, así que gracias, Gabriel. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Gabriel Mariotto, quien fue vicegobernador, fue titular del AFSCA, fue una de las figuras centrales de aquella recordada pelea por la ley de medios, pero en este caso también lo trajimos como amigo, vamos a decirlo así, del Papa Francisco en el día en que cumpliría años, y también, por qué no darnos el gustito, amigos, en este programa de Brujos y Científicos, de charlar con figuras importantes y que siempre nos dejan algo. Siempre de esas charlas nos queda algo, vamos anotando, tratando de tomar apunte, que es lo máximo que podemos hacer en estos tiempos, tomar apunte, prestar atención y por qué no ponernos creativos para lo que se viene. Amigos, estamos haciendo Brujos y Científicos. ¿Vamos con algo de música, me dice Julita? Pero claro que sí. Un tipo especial, ese superboca, experto del mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar paté. Le hizo el hueso al final que olvidó, hasta tillar le hizo el hueso al final, nunca nada especial. Cañito de metal, de acero al cromo níquel, toda una oportunidad. Y a nuestro héroe fiel, un expila terraqui, jarabe de la nuca autor. Le hizo el hueso al final que olvidó, hasta tillar le hizo el hueso al final, nunca nada especial. Ahora el tipo arropa como un bolchevique y con la soga al cuello va. Un viejo limón le banca la parada, el del business ya no es él. Le hizo el hueso al final que ruido, hasta tillar le hizo el hueso al final, nunca nada especial. Un tipo especial, ese superboca, experto del mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a Gran tema. Eligió Julita para arrancar esta edición de Brujos. Nadie es perfecto, de Patricio Rey. Esos redonditos de Ricón. hasta tillar le hizo el hueso al final, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada especial. No se puede estar realmente informado sin saber lo que pasa en nuestra ciudad. En Brujos y Científicos compartimos el análisis y la información política de actualidad con Facundo Suárez. Muy bien, amigos, con esta presentación los saludamos a nuestro querido Facu Suárez. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Valen? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Usted con toda la información de la política local? Sí, mira, no coordiné el tema de la musicalización, pero tranquilamente el que está empezando a hacer a estallar por 1000 pedazos es el gobierno municipal, ¿eh? ¡Apa! Sí, bueno, a ver, estoy exagerando un poquito bastante. Para vender hay que venderle el arranque, pero no tanto. Como inicio, como primera semana, guarda, ¿eh? Hay muchos temas, no sé por dónde empezar. Le hizo crack, diríamos, el gobierno municipal. Sí, Sería. hasta con mala leche arrancó, porque ¿te acordás qué pasó fuerte en la primera semana de gobierno de Montenegro? Cuando entró en 2019. De la de Montenegro. Tuvo un lío muy grande la primera semana. O sea que no me acuerdo. No por culpa de él.
el incendio de Torres y Liva, uno de los incendios más grandes de la historia de Mar del Plata. Claro. Y NEM en su primera semana tiene este incendio del geriátrico el día de hoy. Terrible. Mucho más trágico porque son 3 vidas que se perdieron, una cuarta que está ahí peleando por su vida. Por ahí en términos de magnitud no es lo mismo, porque el otro se prendió fuego casi un cuarto de manzana, con edificios que hubo que derrumbar, todo en términos económicos, pero cualquier vida está por encima totalmente de las pérdidas económicas, con lo cual es el sello casi en una coincidencia, pero una mala coincidencia, casi el arranque. Esperemos que no sea una pandemia, porque fue lo que vino. Lo que vino después. Bueno, mira, algo que veníamos sugiriendo, indicando o alertando, la cuestión de la herencia política en general por Redón. Vieron que en mi familia no pasa porque nunca tuvimos un mango. Pero vieron que cuando muere el abuelo, la herencia muchas veces abre disputas familiares. ¿Viste? Yo quiero acá, codazo por acá, codazo por allá. Y esa es la situación en la que está hoy el PRO. No te estoy diciendo pro libertad. Corramos de la cuestión pro libertad avanza UCR, que tiene sus propias rispieces con un acuerdo general igual, pero más allá de eso, hoy la interna está dentro del PRO. A ver. Lo marcamos nosotros mucho. Hay que prestar mucha atención a esta decisión de Montenegro de ya hace unas cuantas semanas de no renunciar, Eso fue jugado. Él todo el tiempo dijo, yo me voy de Mar del Plata. No me voy de Mar del Plata, dice, yo sigo viendo. Me voy de la Intendencia porque yo cumplo con mi palabra de no ser candidato testimonial y asumo. Bueno, hasta ahora todo eso se viene cumpliendo. Está ahí un asterisco pendiente de cuando se resuelva el Ministerio de Justicia. Claro. Que aparentemente Cuño Liberón en algún momento se va a ir, dicen marzo, abril, no sé, hace rato, hasta llegó a renunciar en su momento. Sí, es cierto. Bueno, ahí todavía está el nombre de Montenegro dando vuelta, con mucha menos fuerza que hace tiempo, porque él entra más de la mano de Santiago Caputo. Él tiene más diálogo con Caputo que con Karina Milei. Dicen que Karina Milei hizo la cruz a Montenegro hace ya muchos años, cuando fue ese sorteo de la primera dieta de diputado de Milei, que el acto fue en Mar del Plata. Dicen que la municipalidad le puso 200.000 reparos a los permisos. Vieron que hacer un acto es un quilombo, porque son permisos de acá y allá, seguro. Es un quilombo, pero cuando hay voluntad política lo resuelven rapidito. Por supuesto. Se habla que hasta hubo un dirigente libertario importante que no es Carrancio, que tuvo que poner su casa en garantía por el tema del seguro. Porque vos imagínate que es un acto multitudinario, con muchos recursos que se mueven. Bueno, de ahí parece que Karina le hizo la cruz. Viste que dicen que Karina es muy vengativa. Sí, no debía ser. Te marcó, el meme de no debía hacer eso es el Montenegro en este caso. Y en ese sentido, la no renuncia a Montenegro, que es una licencia, lo que pone es a Agustín Neme, que es su sucesor, o el intendente interino, en una situación de mucha mayor fragilidad política. Claro. A ver, él tiene que, por un lado, llega a un cargo por el cual nadie lo votó directamente. Exacto. Entonces sabíamos que era primer concejal y eventualmente si Montenegro en un momento se iba, él iba a quedar. Pero nadie vota a un intendente mirando quién es su principal reemplazante. Él llega ahí, es una situación que pasa mucho en la historia argentina. Algún presidente que se cae, no tantos presidentes, pero ha habido algún vice, alguna gobernación, intendencia, acá mismo lo tuvimos en su momento, cómo llega Daniel Katz. Totalmente. El tema es que una vez vos ahí sentado, tenés que construir esa legitimidad que no te dieron las urnas. ¿Y cuánto respaldo te da tu espacio? Que era lo que decíamos, lo jugado de tomar una licencia era no darle un respaldo fuerte a Neme. Bueno, y por lo menos en esta primera semana, capaz sacamos las últimas 24 horas, que hubo un giro, ahora vamos a ver por qué, pero en la primera semana se vio mucho esa falta de respaldo de parte del gobierno en general y de Montenegro en particular, a Agustín Neme. Primero no hubo una transición en el sentido de, todos esperamos, alguna gacetilla por lo menos, donde Montenegro con Neme diciendo, te dejo, confío en vos, un mensaje de aliento. Nos gusta el traspaso de bandas, que aquí no hay, pero podría haber. No hubo nada, no hacía falta un acto institucional acá, no era obligatorio un acto institucional porque no es que es un nuevo intendente, sino que es una licencia. Pero le das un respaldo. El pase de Corona, eso no estuvo, le da una no fue casualidad. Se habla incluso que Agustín Neme la semana pasada tiene su última sesión, hace 2 semanas en realidad, su última sesión como concejal, y cuando termina da un discurso muy emotivo. Después se suma incluso la oposición, medio como violín mediante, también respaldándolo mucho. Se habla que Montenegro no quería que vaya Neme ahí, fue medio desautorizando la palabra de Montenegro. Y un poco ahí se entiende la movida de la oposición, medio como diciendo, yo también voy a jugar esa interna. Claro. Un poquito, dándole cierto aire a Agustín Neme. A partir de ahí se sucedieron muchos hechos. Muchos hechos a partir de eso. Uno fue esta cuestión que la tomamos muy lateralmente, pero parece ahora habría que retomarla. Lo explotado que está el Consejo Deliberante. Tremendo. Por decisión política. Por decisión política de la mesa chica de Montenegro, del gobierno, o el ex gobierno, el gobierno en las sombras, podríamos decir. De Montenegro, de decir, no le damos nada a la oposición. E incluso ahí hay una cuestión, una lectura también de decirle, sí, le dieron la presidencia a los libertarios, pero de secretario de bloque pusieron a alguien del GEN, que en realidad es un
un hombre de mucha confianza de Alejandro Rabinovich, hombre que gobierna en la sombra de algún modo, también, junto con Montenegro, diputado provincial. Estamos hablando, ahora se me hizo una laguna de el muchacho que fue designado del GEN, el secretario del Consejo. Bueno, ya se me va, y esto por jugar un poquito de memoria a veces me falla. Lo ponen ahí y ahí uno dice, che, pero históricamente presidente y secretario algunas veces no ha pasado, pero van de la mano. Ahí estás buscando condicionar un poco el escenario. Claro. Y hay una decisión de las últimas horas que termina de evidenciar que el PRO, por lo menos en su decisión, está diciendo: la oposición no importa, vamos para adelante, vamos a tensionar mucho más, e incluso no solo con la oposición, sino también con el radicalismo. ¿Por qué? Porque decidieron que el nuevo presidente del bloque del PRO, ¿sabes quién es? No. Julián Busetti. No. El joven Julián Busetti. Tomás, que viene, muchacho de 30 años, un poquito más capaz. Que viene haciendo los deberes como el fan número 1 de la gestión, le sirvió. Si vos decís, tenés mayoría, pero si vos decís, necesito poner un presidente que dialogue, el presidente del bloque principal del oficialismo, que genere puentes. Tiene que tener esas características. Y es un chabón que tiene todos los puentes rotos, no solo con la oposición, sino también con la UCR, incluso en un momento con Neme. Neme en algún momento el año pasado amagó con renunciar a la presidencia del bloque porque Julián Busetti hizo juego propio y le rompió un montón de acuerdos con la oposición. Con los radicales está todo explotado también con Busetti. Con lo cual ponen una figura que va a romper al Consejo, no va a generar consenso, diálogo, sumada a la decisión. Estás rompiendo abiertamente, podemos decir. Sí, sumada a la decisión de la semana pasada. Uno cuando repasaba, por ejemplo, la prensa, que es muy importante la comunicación del municipio. En todo gobierno es muy importante y particularmente el PRO tiene una identidad de darle mucha vuelta a la comunicación. Podrán acertarlo o no, pero lo ponen como algo fundamental. Centralidad ahí. Neme totalmente ausente hasta la bendición de las aguas de hace 2 días. Bueno, y hoy con el tema del incendio aparecido de nuevo, pero totalmente ausente, y no fue una cuestión de, nos olvidamos de poner a Neme, que es nuevo intendente o que está figurando. Eso generó mucho cortocircuito. Hubo un evento la semana pasada, hubo una cena de Lucip y el mismo día la inauguración de una parte del nuevo complejo Bendú ahí en el puerto con la apertura del segundo coto. En uno de esos actos, el locutor oficial, y desde la gente de Neme dice, no fue inocente, lo presentan como intendente interino y estando Montenegro delante, y no gustó nada. No gustó nada esta cuestión de... Lo es técnicamente, pero, sí, por supuesto, pero es fuerte. No gustó nada todo ese marco donde lo estaban condicionando mucho, donde siguen queriendo decidir todo, y se da un cortocircuito muy fuerte entre dos figuras centrales del PRO. Uno, que es el jefe político inspirado y quien es de algún modo el padrino político de Neme, que es Emiliano Giri, quien tiene el título de presidente del PRO. Nunca sabe nadie cuándo son las elecciones del PRO, pero él es presidente del PRO. Y Alejandro Rabinovich, también el hombre fuerte de la mesa chica de ese es el respaldo Montenegro. Hubo un cruce muy fuerte entre los dos, quienes estaban ahí presentes, y es algo que ya no se disimula, está dando vuelta por muchos lados. En realidad, quien conversa, ya te lo reconocen todos, no se fueron a las manos entre los dos por muy poco. Y en el medio surge él: acá gobernamos nosotros. ¡Apa! Que lo dijo aparentemente desde el lado de Montenegro, diciendo, bueno, Neme es una figura decorativa, tiene que hacer que nosotros querramos. ¿Le tiró ella? Sí, está muy picado en ese sentido. Lindo fin de año se viene. Y la respuesta de Neme fue política. A ver. ¿Qué hizo Agustín Neme? Con el respaldo de el ex hombre de Inspección General, que hoy es concejal, Marcelo Cardoso, organizó una reunión con vecinalistas, con entidades de fomento. La entidad de fomento están, pero de punta con el municipio desde hace mucho tiempo, porque ellos todas las sociedades vecinales tienen convenios con la municipalidad, porque la municipalidad básicamente descansa muchos servicios en las entidades de fomento. Corte de pasto, mantenimiento de calles, luminarias, un montón de cosas en los barrios más periféricos. Se los deja a ellos y les da recursos. Se les da recursos, pero la verdad esos recursos son muy pocos. Claro. Tuvieron una evolución en los últimos 5 años extremadamente por debajo de la inflación. No tienen casi capacidad de hacer nada desde el financiamiento municipal. Esto más financiamiento propio, otros ingresos que tienen. Y si la situación no está más precaria en los barrios, es por la sociedad de fomento, fundamentalmente. Totalmente. Bueno, muy cortados los puentes con el gobierno. ¿Qué hace Neme? Organiza una reunión con 100 vecinalistas. Ahí habían vecinalistas radicales, pultistas, peronistas de todos los palos. Juntó a gente que hace muchos años no se juntaban entre ellos, y todos para escuchar al nuevo intendente. Generó muy buena impresión, no hubo promesa, no hubo, yo les voy a subir. No, el tipo de Neme dijo, mira, la situación es precaria,
yo los quiero acompañar, vamos a ver qué podemos hacer. De la mano de Cardoso, que es un tipo que viene de un sector del peronismo, que quedó ahí en la alianza, pero digo, también es un gesto fuerte decir, bueno, este va a ser mi aliado para esta... Y esa reunión se da sin amparo del gobierno, de Montenegro. Es difícil decir quién es el gobierno, ¿viste? Como todo el mundo se confunde sin ese amparo y con nula repercusión en el discurso oficial. Nadie se enteró de esta, salvo por algunos medios que pusimos algo, porque no hubo comunicación oficial. El propio Neme lo publica él solo desde sus redes. Habla que posiblemente los fomentistas den algún comunicado ahora como mostrando este diálogo. Y hay también una cuestión que uno puede decir, bueno, esto no es un logro de Neme, pero es algo que se da a las pocas horas que él llega como intendente, que son 2 paritarias clave que cierra el gobierno, la paritaria de los municipales y la paritaria de los guardavidas. 2 clave porque te pueden generar unos conflictos como han pasado ya. Ha habido veranos con la ciudad explotada por esto. Él lo cerró. Él cierra, es una gestión que venía sobre todo técnicamente desarrollando Mauro Martinelli, que es el secretario legal y técnica de Montenegro, que ahora sigue. No es un logro propio de Neme, pero se da a las pocas horas que él llega. Vos lo podés decir, bueno, la verdad, levantémoslo a Neme, nuestra figura, pongámoslo silencio total, una paritaria inédita. Cierran paritaria de acá a enero del 2027. No 26, con una paritaria que recupera salario respecto a la inflación. Vos ya te garantizás no solo que no hay lío en el inicio de esta temporada, sino de la temporada que viene. O sea, es para venderlo, pero... Silencio absoluto, en ningún lado se mostró esta situación, con lo cual uno está viendo un escenario ahí de mucha tensión. Porque uno podría decir, el PRO, la Libertad Avanza le rodeó la manzana, le está ganando espacios por todos lados, candidaturas muchas veces. No sabemos qué va a pasar de acá a 2 años. Pero hoy por hoy uno dice, bueno, la Libertad Avanza y Carranzo sería el principal candidato de ese espacio. Claro. Y uno puede decir, bueno, la verdad Montenegro, en función de priorizar el futuro del PRO, hizo una movida muy inteligente que fue, mira, yo me corro la intendencia, lo dejo a Nemi, que él ya sea la figura y va a ser nuestro candidato en 2 años. Pero no ese es el plan en realidad, porque si uno lo piensa así, de algún modo, podría estar tabicando el ascenso libertario. Pero tendrías que ya aprovechar estos logros, podemos decir, exacto, de Nemi, no lo están haciendo. Así que bueno, un escenario abierto ahí de mucha tensión interna, que hay que ver cómo se empieza a traducir en términos de hacia afuera. Todavía faltan muchos nombres confirmar de los que están por fuera de los cambios obligados. Vieron que hay muchos concejales que eran funcionarios, así que hubo que tener recambios. Se está esperando mucho. Hay un nombre clave en obras sanitarias que va a ser libertario, un nombre clave en el ente municipal de turismo que va a ser libertario. Opa. Y hasta ahí, un libertario de esos nuevos. Se habla mucho que sería Diego Juárez, que es un hombre... Fue secretario privado de Scioli, es un hombre del sciolismo, hombre de Mañino Iriar muchos años aquí en Mar del Plata, pero bueno, ahora ya no, porque Iriar no se sabe muy bien dónde está Iriar, pero bueno, no está en la Libertad Avanza. Y él es el actual director de la unidad turística de Chapadmalal. Que no debe haber un cargo mal pedo en todo el organigrama nacional porque no hacen nada. Es terrible. Porque no existe más básicamente la unidad turística de Chapadmalal. Claro. Sí, las paredes están, los trabajadores están adentro, pero no hay una actividad, no tienen agenda. Es algo que lo gestionás en 2 días. No tiene agenda, está en proceso, digamos, de diseñar una licitación para concesionar los hoteles y posiblemente vender la parte de los terrenos. Claro. Pero él no tiene gestión. Pero bueno, ahí hay una negociación, no está cerrada, pero con muchas posibilidades de, mediante la promesa de Scioli de yo bajo recursos a Mar del Plata, si me lo ponen a él, poder llegar al gabinete. Amigos, el presente de Mar del Plata para este fin de año se viene intenso. Facu, la última, ¿por qué crees que va a brindar Neme este 31? Cuando lleguen las 12 y levante su copa, ¿qué va a pedir? ¿Tranquilidad? Porque lo dejen gobernar, me parece. Bien, me parece que ese va a ser el deseo. Desde adentro, no desde afuera. De afuera, bueno, que la oposición te meta trabas, lógico. Sí, porque esa no le preocupa, me parece. No, porque además la tiene bastante saldada. Y la oposición tiene su propio lío, no sabe por dónde ir tampoco mucho. Nuestro querido Facu Suárez con nosotros, toda la actualidad de la política local, amigos. Estamos en Brujos y Científicos y seguimos. Gracias, Facu, como siempre. No, por favor, todo esto mientras vemos cómo se llevan a un pibe de la calle. Sí, estamos todos, hay que decirlo. Relojeando porque estaban llevándose. ¿Se lo llevaron aparte? Sí. No sé. Bueno, vamos a ver si es segundo palazo. Por ahí entró segundo palazo. Amigos, estamos en Brujos y Científicos y seguimos de esta manera, dale. Para hablar del séptimo arte, en Brujos y Científicos necesitábamos a alguien hecho de cine. Todas las novedades del cine, series y televisión en la voz de Martín Morales.
un accidente de avión, esta isla misteriosa que ocultará. Soy un doctor con una pata de palo, malhumorado y enganchado al prosal. Saco en mi cuerpo los planos de una prisión para poderme escapar. Tengo poderes después del eclipse, tú lo podrás comprobar. Muy bien, amigos, con esta presentación nos saludamos al hombre que más sabe de cine. Martín Morales, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué placer verlo. Hoy no lo dije todavía. Hoy es el último programa del 2025 de Brujos y Científicos. Exactamente, hoy es el último programa. Hay que negociar para el año que viene. Sí, hay que sentarse a ver qué nos ofrece. ¿Qué sucede acá? Pero porque claro, le contamos a la gente que lo está escuchando, el 24 y 31 cae miércoles, no hay programación en la radio, nosotros no reclamamos mucho, dijimos perfecto, vamos a descansar 2 días. Así que hoy es la última vez que nos vemos hasta el 2026. Exactamente. Así que la tiene que romper Martín Morales. Le tiré toda la presión a usted. Toda la presión a mí. Pero bueno, es así. Hoy yo les dije las 2 o 3 semanas que íbamos a charlar. Hoy vamos a charlar. Me gusta. Nada más que charla vamos a hacer, si les parece. Sí. La pregunta que les traigo para el día de hoy es, para ustedes acá y para toda la gente del otro lado, ¿les pasó algo raro alguna vez en el cine? Buenísima pregunta. O sea, viendo alguna peli, ¿no? Buenísima pregunta. Bueno, yo la semana pasada conté, el público se renueva, diría Mirta, que viendo una película italiana muy lenta, un señor se durmió y sus ronquidos iban ahí a tempo con el ritmo de la película. Que alguien se duerme y ronque sería, creo que lo más raro que me pasó en el cine. Y eso me pasó hace no mucho, el año pasado creo que fue o el anteaño, ya ni me acuerdo cuándo fue que se estrenó la anteúltima película de Misión Imposible. Ajá. Este año no, el año pasado tampoco, el anteaño. ¿Se durmió usted? No, yo no. No, yo no me dormí, pero había una... Mirá que te tenés que dormir en Misión Imposible. No es una película para dormirse. Es como dormirte Podrá no gustarte, pero... Dormirte es un poco mucho. Y aparte iba al palo la película. Sí. Era acción, Tom Cruise saltando y haciendo de las suyas y se durmió ahí en la sala y roncaba al ritmo de las escenas de acción. Y todos escuchándolo. Todos escuchándolo y le tirábamos cosas porque encima estaba él sentado, la persona dormida, que era un hombre. Sí. Estaba sentado en una butaca, por supuesto. No había nadie en 3 butacas al lado, de los 2 lados, y después sí había gente. Bueno. O sea, estaba como aislado, pero roncaba tanto que se escuchaba demasiado que era lo que estaba pasando y no sabíamos cómo despertarlo. Claro, alguien le tiene que decir porque el pobre hombre seguramente no quiere roncar, no debe estar queriendo molestar. Suponemos que no. No creo. Lo que pasa es que el tipo ese estaba aislado, o sea, no había nadie alrededor. Nadie que le haga un nada. Codito, nada. Entonces era tirarle pochoclo, la gente le empezó a tirar pochoclo, algo para que se despierte. ¿Usted participó de ese revolcado? ¿Usted no come pochoclo? No, yo no. El pochoclo es medio raro que lo tirado. Bueno, eso le pasó. Pero usted tiene más cosas raras, porque le contamos a la gente que a Martín Morales, además de saber mucho de cine, le ocurren cosas extrañas en general. De todo. A veces divertidas, a veces no tanto, pero le ocurren cosas. Mirá, ¿por cuál empezar? Yo me anoté acá varias cosas que quizás tuvieron la suerte o la no suerte de estar en la misma sala que yo justo en ese momento. Me gusta eso, si alguno puede corroborar este dato. A ver. Porque hay una anécdota muy conocida que si quieren la pueden buscar en YouTube, que ahora justo en este momento se me fue el nombre. Seba de Caro. Sí, señor. Sé por dónde vas, conozco tu mente. De Seba de Caro, de un día en el Festival de Cine, que él contaba que estaba viendo una película, La Caída, sobre Hitler, y que Hitler justo en el momento, en el auditorium, justo en el momento en el que se estaba por matar, suena un teléfono en el medio de la sala y en esa sala la persona atiende el teléfono y a voz alta empezó a decir: hola mamá, ahí te paso a buscar, no sé qué. Bueno, esa persona que atendió el teléfono y que empezó a gritar y que se transformó en una historia de Seba de Caro, que la vio 1,5 millones de personas en YouTube, era mi viejo. Me estás jodiendo. Y yo estaba sentado al lado de mi viejo. ¿Cómo me estás cargando? Y mi viejo fue el que atendió el teléfono y empezó: hola mamá, ahora te vamos a buscar, vieja. Es muy de tu padre, que me disculpe. Mi padre es un hinchapelota. No, yo iba a decir que era un tipo que si tiene que atender un llamado lo atiende. Aparte yo ese día me acuerdo perfecto porque yo le dije: papá, no vayamos a ver la película porque viene la abuela.
Ah, estaba el plan ahí, no es que la abuela venía y la película tardaba 4 horas, la película esa. Y digo, no vamos a llegar, no vamos a ir al cine porque no vamos a llegar. Va a caer el muro antes que llegue. Vamos igual, bueno, vamos igual. Y en el medio de la película, cerca del final de la película, mi abuela que estaba acá en la terminal, desesperada, que no la venía a buscar nadie. ¿En qué cine era? Era en el Auditorium, era en el medio del Festival de Cine. Buenísimo. Y mi viejo rompiendo las bolas como siempre. Y para vos, tu viejo se levanta y se va. Sí, nosotros nos fuimos. ¿Y vos, yo con una vergüenza. ¿Saliste vos también? Yo con una. Sí, pues yo era chiquito, yo tenía 13, 14, tenía. Hace un montón de esto. No, hoy en día te quedabas. Hoy me andate a cagar, papá. Te sumás a los bucheos generales. Quedate ahí, claro. Pero lo querían matar todos en la Lo sala. querían matar todos, porque aparte no era en el medio de una escena que no importaba, era en el momento en el que Hitler se estaba por pegar un cuetazo. Es buenísimo, Era justo en ese momento. Lo desconectado que tenés que estar para atender un llamado en ese momento. Y aparte con un ringtone en los celulares viejos, de tapita, de hace 1000 años. Pero eso fue una anécdota que se hizo muy conocida por Seba de Caro, mi viejo. Era mi viejo. Tenemos que hacer ese cruce, Seba de Caro, Martín Morales. Era mi viejo. Pero me pasaron otras cosas muy raras en el festival y creo que una de las más... Dejo la más grave para el final. Bien. Una de las más curiosas de toda mi historia, que quizás te la conté, pues ya hay tantos años de amistad que no me acuerdo. Yo aparte me reseteo, le cuento a la gente, yo a la noche me reseteo, entonces todo me sirve de nuevamente. Festival de Cine. Sí. 2005. 2005, ok. Edición número, si no me fallan los cálculos, edición número 20 del festival. Puede ser. Creo que sí. Creo que era la edición número 20. Sí, porque esta fue la número 40, menos 15, está bien. Lo que pasó acá fue bastante raro. ¿Por qué? Porque, ¿vieron? Antes, en el festival se llenaba mucha gente. Hasta no hace mucho, pero en aquellos años, que era el auge del regreso del festival, se llenaba y no había venta online. Tenías que hacer fila, irte a las 8 de la mañana a la cola del Ambassador para hacer una fila de 3 cuadras para sacar todas las entradas para todo el festival. Era un despelote. Podías sacar todas juntas y eran muy baratas, entonces... Salían 2 pesos salían las entradas. Yo me acuerdo porque las tengo todavía, las guardo. Tengo en un sobrecito todas las entradas de todos aquellos festivales que antes eran con un cartoncito que tenían el loguito del festival, que el loguito era como brilloso, así como las entradas de los... Sí, señor. Después fue esta papeleta de ticket horrible. En ese año había mucha gente y en las funciones de competencia internacional, en el Auditorium, se llenaban todas las mañanas, que eran como ahora, a las 9 de la mañana y a las 12. Correcto. En ese momento yo me acuerdo que estaba solo, o sea, no estaba mi viejo acá, en esta anécdota. Fui a ver la función de las 9 de la mañana de una película llamada PS, o sea, Postdata. PS, claro, Postdata. Postdata en inglés, protagonizada por Laura Linney. Okay. La película, si la quieren ver, búsquenla, está buena. La peli es un drama, la historia de una mujer que es profesora y que está pasando por una gran depresión porque se acaba de separar y le pasan cosas y se enamora de un alumno ahí medio raro la historia. Pero bueno. Sentado en el auditorium, lo más tranquilo, esperando que la función comience, yo con la acreditación, mi primer festival como prensa, me acuerdo, 2005, lo que hace una locura. Feliz de la vida. Ese año pasó otra anécdota que después les voy a contar. Feliz de la vida, y veo que en el auditorium había como 3 filas. Mirá que hay que reservar 3 filas del auditorium porque es mucha cantidad de gente. 3 filas completamente reservadas y no eran ni para el jurado ni para miembros de la película. ¿Qué tenían? Tenían como una, ¿viste esos, no sé cómo se llaman, las sogas esas como de reservada? Estaban como con una soga de reserva las 3 filas. Digo, qué raro. ¿Quién viene acá? Cuando se mueven las sogas, eran 2 grupos de nenes de un colegio, no sé qué colegio era, un colegio que tenían, yo digo, como mucho 9 o 10 años. No es edad para el Festival de Cine. Como mucho 9 o 10 años. No todos juntos. Era un despelote, porque era todos los nenes a ver una película del festival, el cine, el auditorium y todo, una locura. Las maestras pidiendo silencio, no sé qué. Pobres. Eran muchos chiquitos, eran como 60 pibes que estaban ahí en esa función. Empiezan las publicidades del festival, la publicidad principal, el spot del festival, todo tranquilo, todo muy bien, logo de la productora de la película. Empieza la película, imagínense, auditorium. Hermoso. Todo oscuro. Nenes que estaban respetuosamente callados. Venían bien. Hay que decirlo que estaba todo bien. Y empieza la película. La película empieza con una escena explícitamente pornográfica. Listo, no habían chequeado. Pero era porno
explícito, era como una página de internet de esas que vos veías, bueno, que todos... Sí, lo tiró en pasado aparte. Que todas esas, bueno, no vos a vos, sino que vos, que todo el mundo... Vos que estás del otro lado, claro, mirador de porno. Así empezaba la película, bien, con una escena explícita en la que se veía absolutamente todo sin ningún tipo de censura. Todo el cine viendo, diciendo, che, ¿puede alguien pensar en los niños? No, imagínense, que los niños estaban re felices. ¿No sabes? El griterío de los nenes era una locura y las maestras desesperadas gritando, frenen la película, tápense los ojos. No. Era un griterío. Tapándole a 60 niños los ojos. Era una escena de una película... Una comedia buenísimo, de Fellini, porque era un delirio de toda la sala matándose de risa, porque todos los que no éramos parte de ese colegio estábamos muriendo, claro, de risa por la situación. Mientras en la pantalla estaban dos bombeándose. Mientras en la pantalla, mientras en los parlantes eran gemidos. No, buenísimo. Porque no era otra cosa, era entre gemidos, gritos, las maestras que no sé qué, la película nunca se frenó. Obvio. La película, porque un festival no se puede frenar. ¿Cómo dejaron entrar niños a esa película? Y es el festival de cine. Sí. El festival de cine. Vendí 60 entradas. El colegio que no averiguó qué película era la que estaban a punto de ver. Lo más curioso. Necesito que alguien de ese colegio me diga. Diga, estoy vivo. Estoy acá. Yo vi Lo más curioso de toda esa historia, bastante rara, es que ese momento era el único explícito. Claro. Después era un drama de una mujer y el director enamorada. Dijo, voy a arrancar con todo. Empezó de esa manera y nunca más hubo ni un destello de romanticismo en la película. Nada. Era esa escena justo en el comienzo. Así que buenísimo. Si hay alguien que estuvo en esa sala en ese momento, manda un mensaje, comuníquese porque fue muy divertido. Aquí me aporta Miguel que en los cines del Shopping Diagonal, que ahora está muy bonito, lo que como cambiaron la entrada por delante, como era antes en realidad. Lo único malo... A ver... que es algo no de ahora, del cambio que hicieron, sino de hace bastante tiempo que sacaron la marquesina. Es verdad, sacaron la marquesina. Sacaron lo que da, la de afuera, ¿no? Digo, la que da a la calle, claro, que da la típica marquesina con las letras. Sí, linda marquesina de cine la sacaron. Bueno, dice que abrió mal una caja de subus confitados, que de todos los subus son los que más ruido hacen en particular. Y se le cayeron todos hacia los asientos delanteros, y se generando un ruido importante y una angustia en mi estómago. El peor momento es... Tenés que frenar el quilombo de ruido y a su vez estás viendo tu comida como vuela. No, es... subos confitados no es para el cine. No, y el ruidito de los caramelos. Y aparte cuando querés no hacer ruido, haces más ruido. Hacelo de una vez, sácate. Y el subus confitado, el que hace el ruido con la caja es malísimo. La caja de maní con chocolate. Claro. En su momento se vendía mucho maní con chocolate en el cine, ahora no tanto. Y soportarlo cuando quedan 3. Sí, Bueno, a ver, deme una más, mi querido Martín. Una más, vamos con la más grave de todas. A ver. Mismo año, Festival de Cine, también porque el Festival de Cine pasa todo. El Festival de Cine es un lugar Festival particular. de Cine 2005, Ambassador Sala 1, la sala más grande que tiene hoy el cine marplatense en el circuito comercial. ¿Qué es la primera? La primera. La primera sala que además... Le pusieron el 1 por algún motivo, ¿no? Es un chivo al cine. Si quieren, cambiaron el proyector esta semana, así que hay una nueva imagen. ¿En esa sala? En esa sala. La sala 1 es el último proyector de última moda, sonido Atmos, con no sé qué. Está muy bien. Vayan al Ambassador. Vayan al Ambassador. Mientras no le hagamos publicidad al Paseo Aldra y después el resto de todo lo demás está bien. Así que la sala del Ambassador 1 mejoró mucho la calidad. Esta semana cambiaron el proyector. Dejando de lado eso, sala 1 del Ambassador en el Festival de Cine del 2005 estaba previsto para, creo que era un jueves, a las 6 de la tarde, el estreno de la película Hostel. Hostel, película de terror dirigida por Eli Roth, que era estreno mundial en la ciudad de Mar del Plata. Todos los focos puestos ahí. Todos los focos acá. Eli Roth, amigo de Quentin Tarantino, le produjo la película también esta, Hostel, que es la de los amigos que se van de joda a no me acuerdo en qué país en Europa, y se quedan en un hostel justamente y son atrapados y se los llevan a una fábrica donde millonarios pagan para verlos sufrir. Siempre el eje del millonario pagando para ver sufrir. Exactamente. Ese es el eje de la película. La cinta estaba confirmada para ese momento y porque era estreno mundial, situaciones que sucedían en aquellos años, la película se retrasó. Estaba, por ejemplo, para el jueves no llegó, se retrasó la película, no llegó, se reprogramó para el sábado. Eso había generado que nadie al principio nadie conocía qué película era Hostel. Con el retraso y con la novedad de que era estreno mundial, toda la gente quiso verla. Debe ser buena. El sábado cuando la repusieron a la película.
La película es una película de terror, por lo tanto, en ese momento no había ningún tipo de alerta en el festival de esta película es para mayores de 18, ¿no? Claro. La película estaba repleta de gente, yo estaba sentado, sí, fila 7 u 8, más o menos adelante, porque era mucha gente, aparte en el festival, viste que no es por ubicación, sino que entras y el lugar que está te sentás. Si usted puede elegir, ¿qué lugar elige del cine? Del cine, en la sala 1 del Ambassador. Sí. En festival, la clave es en el medio de la sala, pero sobre el costado. O sea, vieron que el Ambassador está dividido en 3. Sí. Está el bloque central de butacas y las 2 que están en los costados. Exacto. Bueno, primera butaca de cualquier fila de los costados. Ah, porque tenés la baranda. No hay baranda, no hay nadie ahí. La de arriba es la que tiene baranda. Claro, ahí no, como en el festival posiblemente tengas que mirar una pantalla adyacente. Todas las cabezas te van a tapar todo. Y ahí, como estás medio en diagonal, no te tapa nadie. Buen y ahí dato. es perfecto para el festival. Después en cine comercial no sé tanto, pero para el festival que se llena siempre, ahí es perfecto. Anote, señora. Pero esta vez usted estaba fila 7, 8. Estaba fila 7 u 8 en el costado. Estaba yo, siempre toda la vida en el costado en el festival. Estaba ahí, la película empezó, película muy sangrienta y demás. En un momento de la película, no lo voy a hacer muy gráfico pero vale la pena. Es el último programa del año, hágalo gráfico. Hay un momento en el que se le sale el ojo a una persona y esa persona, para no dejar de sufrir, agarra una tijera y se corta el ojo. O sea, le había quedado colgando. Se le había quedado y se lo corta, ¿viste? Como el hilito del ojo, las venas, se las corta y sale como un líquido medio raro. Cuando sale todo eso... Sangre, básicamente. Claro, no, pero era sangre con otra como una pus, no sé qué era. Y cuando sucede eso en el cine, empiezan a gritar lejos. O sea, yo estaba más o menos cerca de la pantalla, lejos, un médico. Empiezan a gritar y como que no pasó más nada. La película siguió, yo seguí en la mía mirando la película y cuando... Yo médico no soy, dijo Claro, Martín. yo no tengo nada que ver, yo sigo mirando la película. Cuando salgo de la sala, yo estaba solo también en ese momento, salgo de la sala, ambulancia. Digo, ¿qué pasó? El chismerío del festival. Voy a la chica que vende golosinas ahí, que aparte está al lado de la sala, y me dice, no, se murió una persona. ¡No! Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿cómo que se murió una persona? Me dice, no, viste, en la película le agarró un infarto, era una persona mayor. Le agarró un infarto y se murió en el cine. Se murió mientras miraba la película. En la escena esa del ojo. En la escena del ojo, que le cortó el ojo, le agarró un infarto a una persona mayor. Che, terrible. Y se lo estaban llevando justo cuando... Terrible. Qué fuerte la de gritar un médico. Grita algo más fuerte, viejo. Claro, no aguantó. No aguantó. Mi tío se muere. Igual es una... Yo voy naturalmente hacia esto, ustedes me frenan cuando me esté sobrepasando, pero es una buena muerte. ¿En el cine? Muerte en el cine, la banco. Bueno, en la película, y terminamos con esto si quieren. En la película Los enredos de Wanda, mítica película con Jamie Lee Curtis como protagonista, una gran comedia que si no la vieron, una persona, no creo si era en Islandia, Finlandia, por allá arriba, iba con su esposa, un dentista muy conocido de su ciudad, iba con su esposa, compraron comida para llevar ahí al cine y demás, estaban viendo la película... tipo sano, todo, no tenía ningún problema, supuestamente la esposa le había dicho que no había fumado nunca y demás. El tipo se rió tan fuerte que se murió en el cine. Y la película Los enredos de Wanda... Que me disculpen, pero es gracioso. Hasta el día de hoy, los actores de la película, Jamie Lee Curtis en varias entrevistas dice, nosotros matamos a una persona por hacerlo reír. Buenísimo. Porque el que tipo... en paz descanse, pobre hombre, pero buenísimo. Y en la lápida del tipo, ahí en Islandia, Finlandia, no sé cómo es, la familia le puso, te moriste riéndote. O sea, te moriste feliz, decía, te moriste feliz. Se murió riéndose en el cine. Es muy fuerte. Y decís que es imposible. Es un montón. Aquí nos están marcando que quieren aportar. Bien. ¿Qué quieren aportar? Tiran anécdotas, la gente tira anécdotas. Mi querido Martín Morales, bueno, a mí me ha quedado pendiente para usted algunas que me leían a mí los subtítulos cuando era chiquito y no me cerraba y sospechaba que me estaban leyendo mal, porque todavía no se ve leer. Así que ahí, ojo con esa trampa de leer los subtítulos. Trampa. Sí, es una trampa que puede caer mal. Y un paréntesis a todo esto, que la película Belén, Argentina, pasó el corte de los Oscars. Vamos todavía. Así que el primer corte difícil, el corte de los premios Oscars de las 80 y pico de películas que presentaron los países del mundo, Argentina está en el top 15. Maravilloso. Así que veremos el 22 de enero, creo que se anuncian los nominados y ahí va a ser medio imposible que esté Belén, pero posiblemente alguna sorpresa. 22 de enero, creo que es 21 o 22 de enero, se anuncian los nominados y quizás
Belén esté nominada. Por el momento pasó el primer corte, que eso es una gran noticia que hacía rato, desde poco. Argentina en 1985, que no pasaba. No es poco. Nuestro querido Martín Morales con nosotros, el hombre que más sabe de cine. Nosotros seguimos haciendo brujos y científicos de esta manera. Soy la elegida para acabar con los demonios, soy la pesadilla de la fuerza del mal. En una caseta en Wisteria mi marido Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo brujos y científicos. Muy bien, amigos, seguimos haciendo brujos y científicos. Recuerden que hasta las 16 estamos aquí en el aire de la azotea, el 88.7 del dial, donde se respira mejor. Hoy es el último programa de este 2025 tan atareado, tan intenso. Pero nosotros vamos a acercarles, como siempre, noticias que tal vez, que probablemente no hayan visto en otros medios, y que desde ahí hay algo interesante para que nosotros podamos analizar. En este caso, la Fundación Abogacía del Consejo General de la Abogacía de España ha entregado los premios de Derechos Humanos Carlos Carnicer de la Abogacía Española. Han reconocido una serie de figuras y de iniciativas, entre las cuales se destaca el premio que ha recibido un amigo de la casa, hombre de aquí de Mar del Plata, el abogado, el doctor César Sivo, que ha sido reconocido en este importante evento. Y para charlar sobre esto tenemos en línea precisamente al doctor César Sivo. César, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un placer enorme, como siempre. Bueno, felicitaciones. Contanos, César, ¿de qué se trata este importante premio? Bueno, gracias ante todo. Mirá, es un premio que da la abogacía española desde hace ya muchos años, se podría decir, en la que se eligen personas de cualquier parte del mundo a partir de nominaciones, que no sé de dónde vienen las nominaciones, quién postula, esa parte la desconozco, y en función de esas nominaciones, un jurado que lo compone el presidente de la Unión Iberoamericana de Abogados, el Consejo General de la Abogacía, ministros de Justicia, el ministro de Justicia de España, algún miembro del gabinete del gobierno español, el presidente de la Corte Penal Internacional, digamos, es un jurado de personalidades muy relevantes en el mundo del derecho. Uh-huh. Y eso se somete a votación y hay tres categorías, que una es comunicación, otra es instituciones, otras personas que me dieron a mí, y hay un premio extra que se denomina Nacho de la Mata, que tiene que ver con defensa o trabajo para infancias vulnerables. Uh-huh. Pero digamos, los premios Carnicer, que son estos premios de derechos humanos, son los otros conceptos: comunicación, entidades y personas. Y bueno, y acá me tocó, digamos, una cosa realmente muy emocionante. Todas las personalidades del derecho de España estaban presentes, y también muchos de Europa. Estaba la presidenta del Consejo Europeo de la Abogacía, el defensor del pueblo y las defensoras del pueblo adjunta, los ministros de Corte, los integrantes de la Audiencia Nacional, muchos magistrados, los decanos de todos los colegios de abogados de España,
realmente es muy relevante, es un premio muy reconocido a nivel internacional. Y bueno, el hecho de que me haya tocado, primero que me hayan nominado, y después ya además tener el premio, bueno, ha sido una cosa muy, muy emocionante, muy movilizante, y por supuesto también una inyección de energía tremenda, ¿no? Me imagino también, César, en tu labor como presidente de la Asociación de Abogados, Fiscales y Jueces de Derechos Humanos de Latinoamérica, del Caribe, ¿también debe ser un empujón, podemos decir, para la tarea que se lleva a diario? Sí, porque de hecho una de las cosas que tuvieron en cuenta fue justamente esa, y entonces puso en agenda a la asociación, y esto nos significó un montón de otras reuniones que vinieron de la mano de eso, ¿no? O sea, después de que el Consejo General de la Abogacía difundiera que me habían elegido a mí para el premio, y esto antes de la gala, eso se difunde por todas las agencias a todas partes del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tenido muchísimas comunicaciones, he tenido en particular ahora muchas reuniones, de hecho todavía me quedan algunas, yo sigo por aquí en España, y entonces sí, ha sido un respaldo muy, pero muy relevante. De hecho, estamos trabajando ahora, recién empezamos, ¿no? Estamos en los primeros pasos con organizaciones de abogados, de fiscales y de jueces de África que quieren copiar nuestro modelo, y entonces estamos generando también actividad, entre otras cosas, porque tanto en África como en América, países periféricos penosamente, se nota mucho los ataques a la independencia judicial, el deterioro de la calidad institucional de la justicia, la utilización de la justicia para perseguir opositores políticos. Digamos que los golpes de Estado soft se basan en gran parte en cooptar la justicia, disciplinar a la justicia, atacar su independencia, debilitar la calidad de los magistrados. O sea que lo que se está viendo en toda América Latina y mucho en África es todo muy similar. Y entonces, como nosotros somos una organización que representamos abogados, jueces y fiscales que trabajan en derechos humanos, indudablemente llama la atención, porque uno de los puntos para defender la democracia es defender no solo la independencia del Poder Judicial, sino la calidad de ese Poder Judicial, porque vos podés tener un Poder Judicial independiente, pero ser ajeno a los problemas de la gente, podés tener un Poder Judicial independiente y ser sectario, clasista, conservador y, si se quiere, hasta verdugo de los grupos más vulnerables. Entonces, la independencia no es lo único relevante para defender la democracia y el Estado de Derecho, sino que se necesita un Poder Judicial independiente, pero un Poder Judicial con alta calidad técnica y con altísima calidad humana. Entonces, sobre eso estamos trabajando, y en eso tenemos un factor diferencial nosotros como organización, porque muchas organizaciones que son solo de magistrados defienden o privilegios o defienden posiciones de poder de la magistratura y juegan solo con este concepto de la independencia. Claro. Pero no es lo único que interesa para defender la democracia, el Estado de Derecho, la vida en libertad y la protección justamente de todos los grupos vulnerables, que la única esperanza que tienen ante una vulneración de derechos es que el Poder Judicial les responda. Y si es un Poder Judicial de clase, nos va a mirar con el mismo desprecio que lo miran todos los que vulneran sus derechos, ¿no? Claro. César, a veces uno pierde perspectiva por estar aquí en Mar del Plata, pero ¿qué relevancia fuiste encontrando en todos estos años en otros países, en otros continentes, sobre el trabajo de los juicios de lesa humanidad que vos encabezaste, muchos de ellos, y sobre todo con el juicio a civiles? ¿Qué magnitud se le da afuera a lo que ha sucedido aquí? Inmensa. Mira, te puedo decir, en Europa muy importante, una visión muy tratada en ámbitos académicos, muchas universidades tienen áreas específicas de justicia transicional y trabajan sobre el modelo argentino, y estamos hablando, bueno, en algunas universidades en las que he sido convocado, desde el País Vasco, Barcelona,
Leufana en el norte, en Lüneburg, en el norte de Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Leiden, digamos que en Reino Unido, en Escocia, concretamente en Stirling, digamos que hay una visión pero muy clara de lo que han significado los juicios en Argentina, con esta característica tan particular de juzgarse en propio territorio, con la propia justicia y con la propia legislación. No se necesitó tribunales generados por el Consejo de Seguridad, como fue en la ex Yugoslavia o como fue en Ruanda. No se necesitaron tribunales especiales como en Timor Oriental. O sea, esto fue nuestra propia justicia, con todos los reparos que siempre hemos hablado, una justicia que primero avaló la impunidad diciendo que era constitucional el punto final y la obediencia debida y los indultos, y después diciendo que eran inconstitucionales y eran nulos. La misma justicia, ¿no? Con algunos hombres que habían cambiado, pero en esencia eran los mismos. Claro. Entonces, más allá de esto, lo cierto es que la justicia argentina terminó haciendo esos juicios. Y entonces hay pero mucha receptividad, y siempre se mira el modelo argentino como ejemplo. Pensemos que en otros países de Latinoamérica hubo en algunos conflicto armado concreto, ¿no? Guatemala, El Salvador, digamos, ahí estamos hablando de otra intensidad de situaciones, con miles de muertos, con masacres, como la del Mozote en El Salvador, por ejemplo. Y también tenemos Uruguay, Brasil, Chile, en el que el modelo de impunidad es el que más fuerza tuvo. Y entonces el modelo argentino sirve como dato de presión particularmente. O sea que se tiene en cuenta, nosotros estuvimos, yo en particular estuve en octubre en Roma, estaba justo la sentencia de Trócoli, que es uno del Plan Cóndor, que es un uruguayo, de fusileros navales, del FUSNA, una agrupación, en la que secuestran un grupo de personas en Argentina, Filipazzi, Elena Quinteros y otra persona más, y los secuestran a Argentina, son uruguayos, los secuestran a Argentina, los llevan a Paraguay y los ejecutan en Paraguay. Y por suerte después se encontraron, dentro de lo terrible de todo esto, se encontraron los cuerpos, y entonces fue muy difícil poder tapar toda esa cuestión, pero no se pudo enjuiciar en Uruguay, no se pudo hacer en Argentina tampoco, que era donde se había hecho el secuestro, y se terminó haciendo en Roma. Y ahora salió la sentencia el 21 de octubre con una condena perpetua a Trócoli. Y entonces eso también nos muestra cómo Europa ha mirado el modelo argentino. De hecho, nosotros con la asociación, y esto acordado con la Comuna de Bolonia, que la Comuna de Bolonia nos convocó, nos citó para trabajar en conjunto con ellos, nos da un espacio en un centro de memoria que está construyendo la comuna, que se va a abrir a fines del 2026, y la asociación va a tener un espacio en Bolonia, una sede propia europea, para trabajar en conjunto con la Universidad de Bolonia programas de memoria. O sea, para que te des una idea, la relevancia que le dan al modelo argentino. Totalmente. César, la última. Pienso en jóvenes chicos y chicas que estudian Derecho, que tal vez estén por recibir, que empiezan a ser ya recibidos sus primeras armas. ¿Por qué dirías vos que es importante que se vuelquen o que miren a los derechos humanos, a la defensa jurídica de los derechos humanos? ¿Por qué es importante prestarle atención a eso? Mirá, justamente lo estuvimos hablando todos estos días con el Consejo de la Abogacía, con el Consejo General, digamos, que vendría a ser la que nuclea a todos los colegios de abogados de España, y era una de las cosas que me preguntaban, ¿no? Y en una entrevista justamente lo decía. Primero porque trabajar en derechos humanos es trabajar en la esencia de lo que es la tarea de un abogado, pero sobre todo porque resalta la dignidad de la vida humana. O sea, cuando uno trabaja en derechos humanos, está trabajando por la dignidad del otro. En esencia está trabajando por eso, porque si vos estás trabajando cualquier cuestión que esté vinculada con derechos humanos, vivienda, salud, educación, tercera edad, lo que sea, discapacidad,
pueblos indígenas, cualquiera de las cuestiones que uno trabaja en derechos humanos, por supuesto lesa humanidad, tienen que ver siempre con la dignidad de las personas. Y entonces, para un estudiante de Derecho, me parece que el norte está en honrar la profesión en la máxima expresión, digamos que no hay nada más cercano que a la esencia de la profesión que esto. No hay nada más cercano a la esencia de la profesión que este tipo de actividades, que genera mucho dolor, que genera muchos inconvenientes, que por supuesto no es de alta rentabilidad, o sea, a pesar de todas esas tonterías que se han dicho del curro de los derechos, digamos, no es algo rentable, porque las organizaciones normalmente no tienen dinero para pagar a un abogado de derechos humanos. Entonces, es la esencia de trabajar por los principios, trabajar por los valores, trabajar por un abrazo sentido, trabajar por la reivindicación de los que no tienen, darle voz a los que no tienen voz y darle esa oportunidad a un montón de personas que penosamente son la mayoría en casi todos los países, de que alguien los escuche. Y me parece que esta es la clave del asunto. Entonces voy a decir, soy estudiante de Derecho, tendrían todos necesariamente que hacer por lo menos una práctica real vinculada con derechos humanos, porque a donde va el ejercicio profesional, le pones dimensión humana, te enterás que trabajás con personas, que proteges a personas, pero que también con tu actividad podés dañar personas, indudablemente todo sería distinto. Entonces es muy importante que los estudiantes puedan ver lo que significa esto. Me parece que este es el punto. Una de las cosas de decir que te den un premio también puede significar un aliciente para otro, es decir, a mí también me gustaría alguna vez que me reconocieran en algún lado por preocuparme por otro. Y me parece que es la esencia del trabajo del abogado. Como para los médicos puede ser Médicos Sin Fronteras, para los religiosos trabajar de misionario, trabajar en derechos humanos también tiene no solo ese dato romántico y maravilloso, sino que es la esencia del ejercicio profesional. Y por lo tanto, a mí me parece que todos tendrían que hacer una actividad, porque trabajar en derechos humanos, cuando ingresás de una manera y siempre salís de otra, ¿no? O sea, de esto lo hemos hablado muchas veces, cuando trabajás una causa de lesa humanidad y cuando empezás a tomar contacto con el dolor, con las víctimas, con la obcecación por buscar justicia y no venganza, indudablemente salís distinto. Y entonces eso ya es un aprendizaje para cualquier persona que se vincule al mundo del derecho, algo que los hace más sensibles, los hace más humanos y, como consecuencia natural, hace más humano y mucho más asequible y cercano a la gente todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho. Eso es lo que me parece que tienen que mirar los estudiantes, que es lo que uno pretende dejarle como legado, ¿no? César, como siempre, un placer enorme, gran respuesta y felicitaciones por este premio más que merecido, amigo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Ahí pasaba, amigos, la palabra del doctor César Scibo, es presidente de la Asociación de Abogados, Fiscales y Jueces de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, y ha recibido entonces, decíamos, este premio Carlos Carnicer, que se ha otorgado de la Fundación, por parte de la Fundación de Abogados de España, y que, decíamos, es interesante para poder pensar la dimensión de un abogado que todos aquí por lo menos lo conocemos, que tiene su estudio aquí en Mar del Plata, que ha hecho un enorme aporte a la causa de derechos humanos y en los juicios por lesa humanidad, bueno, recibiendo un premio a nivel internacional que me parece que puede servirnos también de espejo para pensar en la dimensión de lo que se hace aquí en Mar del Plata. A veces uno comete la torpeza de pensar que no tiene magnitud, pero sí la puede tener, en este caso, a través de un amigo de la casa como el doctor César Scibo. Amigos, estamos haciendo Brujos y Científicos. Me dice Julita que vamos a escuchar, no un tema, un temazo, dale.